más atributos, algún atributo que distinga el tipo. O sea, solo entre computador y hardware, ¿qué le falta? Puede ser dos cosas, ¿no? Que un computador puede tener un hardware, ¿ya? Un hardware, y ese hardware se compone de monitor y todo ese tipo de cosas, ¿no? O tiene varios hardware, y entonces ahí le faltaría un asterisco, ¿verdad? Porque si yo digo una Dell, la Dell no tiene un hardware. ¿Cuántos hardware tiene una Dell? ¿Uno o varios? Varios. Varios. Entonces, esa es la analogía que le hace falta acá. A menos que yo diga que el modelo del HP tal, no sé, tiene un hardware específico y ese hardware se compone de otros hardwares, ¿no? Pero yo puedo decir que un computador HP tiene así directamente memoria, batería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que le falta es el asterisco. Ya, perfecto. Y entonces un computador puede tener ¿cuántos software? En ese, ¿Uno o varios? o sea, en ese caso o sea, puede tener varios, pero en ese caso como que solo decidimos ponerle el sistema operativo, entonces eh, no le puso nada en ese caso. Ya, ¿y el sistema operativo no es un software? Entonces podría ponerle en cambio uno o también tendría que ponerle asterisco. A ver, lo que pasa es que, a ver, ¿tiene un software o un sistema operativo? Un sistema operativo. Ya, eso es otra cosa. Es que tú mismo lo estás explicando. O sea, tiene varios software, pero tú me estás diciendo así, en esta versión, nuestro computador solo puede tener un sistema operativo. Entonces, eso es otra cosa, que tenga solo un sistema operativo. Pero entonces la clase debería llamarse, ¿cómo Sí, debería llamarse? sistema. Sistema operativo. Exacto. Ok. Entonces, ahora sí me puedo imaginar que una computadora puede tener Windows o puede tener Office o puede tener, entonces tiene varios software. ¿Ok? Ahora, ese apagar, nunca he visto cómo se apaga un software. Ah, más me imaginaba como esta función, o sea, yo voy aquí y le cojo y se apaga desde el software. Ya, pero ese solo es el sistema operativo. Entonces debería haber otra clase que se llame sistema operativo y ese sí diga apagar. Ya. ¿Ya? Porque el Office no tiene un botón de apagar. Y cuando se le cierra Inge, no actuaría igual. Pero ya cerrar es otra cosa. Cerrar Office. Claro. Entonces ahí la función debería entonces ser, en vez de apagar, debería ser cerrar. ¿Ya? O sea, es fácil porque, o sea, no sé, es como fácil Cerrar la decir las aplicación. palabras. Ajá, es cerrar la aplicación, es lo que es el término que usamos, cerrar el software o cerrar la aplicación. ¿Ya? Entonces, ese apagar le deberíamos cambiar por cerrar. Y podría ser que el cerrar del sistema operativo, como consecuencia, apague la computadora. ¿Ya? Podría ser. ¿Ok? Ahora, dice que el software hay de dos tipos, aplicación y archivo. ¿Eso tiene lógica? Que el software haya de dos tipos de software. Software de aplicación y software de archivo. Deberían tener un nombre general, entonces, aplicaciones, bueno, aplicaciones. O sea, ¿quién piensa que está mal? ¿Quién piensa que Solo está mal debería ahí? ser aplicación. Ajá, ahí debería haber dos tipos de software. La aplicación, software de aplicación, que es el Office, y software de plataforma, que es el sistema operativo. Eso sí podrían ser dos tipos de software. ¿Ok? Ahora, el archivo, yo no le pondría que el archivo es un tipo de software. O sea, si yo te paso un archivo de Word, tú dices esto es Office o esto es
¿Cuál es la relación entre software y archivo? El archivo es un tipo de software. Con las líneas ¿Seguro? entrecortadas. ¿Líneas? Con las líneas entrecortadas. O sea, la flechita no sería esa flechita, sino esas líneas entrecortadas. No sería esa flechita. Ajá, podría ser otra flecha, eso sí estoy de acuerdo. Si es entrecortadas o no, creería que no, porque no es una dependencia. Porque el software, ¿qué tiene el software? ¿Cómo pueden decir, mira, aquí te paso mi software? ¿Qué pasan ustedes cuando tienen el software? Línea de código. Bueno, pero solo en este contexto, pues, en estas clases que están ahí. Yo le paso un archivo que tiene el software. El... A ver, alguien más. Alguien más, ayúdeme, por favor. Sería como que el archivo depende del software, o sea, para que el archivo funcione depende del software. Ya. A ver, creo que hay un problema sobre qué es archivo. ¿Qué es un archivo, chicos? ¿No debería mejor decir que un software puede generar archivos? Mm, A ver, ¿quién ha pirateado aquí un software? Craqueo nomás dije. Ya, ok, entonces se tiene que bajar, ¿qué se bajan? Para instalar el software, ¿qué se bajan? Un mod de esa aplicación o algo así. ¿Se bajan? Mod de ¿Se bajan? versión El beta. ejecutable. Sí, pero ¿cómo se llama eso? El ¿Cómo punto se llama? .exe. Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿La aplicación? Instalador. A ver, voy a hacer como Dora la exploradora. A ver. Cuando ustedes se bajan todos esos ejecutables y DLLs y ni sé qué, ¿cómo se les llama a todo ese grupo? Ese conjunto es un software, pero cada Un una programa. cosita, esa es la aplicación, pues. Pero cada uno se llama archivo. Todos son archivos. Incluso el que genera el software, o sea, si yo quiero instalar Office, tengo que bajarme un montón de archivos. Uno de esos archivos será el instalador. ¿Ya? Y cuando yo abra Office y yo ponga guardar y guarde ese documento, eso también es un archivo. Entonces, ¿cuál es la relación apropiada entre software y archivo? El software Tiene muchos archivos. tiene muchos archivos. No es el archivo en sí, no es un tipo de software. ¿O estoy mal yo? A ver, dígame bien, porque aquí ya me quedó la duda. No, sí tiene sentido. El Software software tiene muchos archivos. se compone de muchos archivos. Entonces ahí le falta el. Ahora, sí hay diversos tipos de archivos. Hay el ejecutable, el archivo, no sé, de texto, el archivo de ni sé cuánto, JPG, el de película. Hay un montón de tipos de archivos. Ahora, una aplicación podrá abrir o ejecutar o crear uno de esos archivos. ¿Sí o no? Sí. Ahora, hasta ahí estoy correcto. Lo que tengo problemas es con esa clase de aplicación y esa clase de archivo. ¿Por qué el archivo adentro tiene un documento? ¿Cómo es que el archivo tiene adentro un documento? Es que, por ejemplo, yo he pensado que un archivo es una carpeta, ¿no? La carpeta puede tener documentos y cosas por el estilo. Pero es que ¿por qué cuando tú piensas en archivo estás pensando en una carpeta? O sea, si estás pensando en carpeta, ponle ahí la palabra carpeta. O sea, es que no puedo decir, mira, em, no sé, quiero casarme con Angelina Jolie y después me termino casando con Maradona. O sea, es que ¿por dónde se parecen? ¿Ya? Si tú estás pensando en una carpeta, entonces crea la clase carpeta.
Pero no pienses en un archivo y, o sea, no escribas archivo y estás pensando tú en una carpeta. Es que por eso se llama carpeta. Si es carpeta, es un objeto que se llama carpeta. Yo el semestre pasado, verán chicos, yo me enojé tanto con los chicos de la clase de objetos que me ponían algo así como que un carro, estábamos haciendo un ejercicio sobre un transporte, o sea, como el servientregas, ¿no? Y entonces había la relación entre el carro que transporta y los paquetes. Entonces ellos me decían que un paquete tenía carros. Así me habían puesto la relación. Entonces yo digo, o sea, no, pues, o sea, y solo que sea un carro de juguete, pero justo era un carro, el carro de entregas. Entonces yo decía, cómo meten el carro de entregas dentro de la caja? No tiene sentido, ¿ya? Entonces, si tú dices que un archivo, a ver, primero definamos qué es un archivo. Enséñame un archivo en tu computadora. Pero no esos prohibidos. A ver, ya. Ese archivo, ese que está ahí, ese Java cheat sheet. Ya. ¿Qué tiene eso? Ponle clic derecho propiedades. Ajá, detalles. Ya, bueno, dejemos ahí, ya. Ya, bueno, ahí. ¿Qué tiene? Nombre, tipo, tamaño. Ruta. ¿Se dan cuenta? Eso es un archivo. No es un documento. ¿Dónde dice documento ahí? Tiene atributos. O sea, ¿cómo se llama el archivo? ¿Qué extensión tiene? ¿En dónde está ubicado? ¿Cuánto pesa? ¿Cuándo lo crearon? ¿Cuándo lo modificaron? ¿Quién lo creó? ¿En qué equipo se creó? Eso es un archivo. Un archivo no tiene un documento adentro. Es que un documento es un tipo de archivo. ¿O estoy mal? Dígame, chicos. Abre otro. Abre ese que dice 01 práctica propiedades. ¿Ya? Detalle. Tiene exactamente lo mismo. Abre el Excel. Propiedades. Tiene exactamente lo mismo. Ah, este tiene más. Entonces esto ha de ser que el tipo de archivo Excel tiene más propiedades. Pero tiene las básicas. ¿Ya? Eso porque ese tipo de archivo está heredando del archivo genérico. ¿Sí? Y tiene más propiedades, más cosas. Entonces, regresemos ahora al diagrama. Ahora, ¿cómo es que debería ser entonces esa clase archivo que debería tener? Ahora, ¿en qué clase, en qué materia, en qué asignatura ustedes le han visto que es archivo? Así, a ver, en manera general, no solo el grupo. ¿En qué clases han visto archivos, esas cosas? ¿Qué es? ¿En dónde están? ¿Para qué sirven? ¿Por qué tienen extensiones? ¿En ninguna? Chicos. Creo que ninguna. Sí, ¿Y ustedes qué estudiaron en el cole? Bachillerato general. Ah, Contabilidad. ah, yo soy bachiller en contabilidad. Mm, Bueno, síguele poniendo ahí, por dos. No, hombre, ¿qué más? Pon unos dos atributos más. Pero si nuestra idea era crear una carpeta, mejor que le cambie carpeta, ¿verdad? Sí debería haber, o sea, lo que pasa es que ahí sí importa mucho la visión que le quieran dar al sistema. Por ejemplo, si ustedes están generando como que ese explorador, sí es importante la carpeta. Pero en cambio acá, si ustedes vieron, el archivo tenía una cosa que se llamaba ruta. Entonces el sistema operativo los clasifica por rutas, ¿ya?
Pero, digamos, si ustedes insisten en que debería tener esa carpeta, sí debería haber una clase carpeta, ¿ya? Entonces, un software puede tener archivos y puede tener carpetas. Las carpetas también pueden tener otras carpetas y archivos. Lo que sí no puede haber es que hay una carpeta dentro de un archivo, como lo habían puesto. Sí, o sea, es que nunca me imagino que haya un archivo, abro el archivo y dentro de su propiedad está un documento. Es que no tiene sentido. Y de ahí su compañero dice, pero es que me imaginé una carpeta. Peor, ¿cuándo he visto que hay un archivo dentro de una carpeta? Perdón, una carpeta dentro de un archivo. Yo no he visto. ¿Ya? Puede ser algo nuevo. ¿Ya? Digamos que sea un archivo encriptado, ¿no? Dentro hay carpetas y cosas. Podría ser. Digamos, no sé, un WinRAR, perdón, un archivo RAR, ¿no? Es un archivo, pero adentro tiene carpetas y archivos, pero eso ya es otra cosa más especial. ¿Ya? Entonces, el archivo sí lo puedo mover, ¿verdad? Etcétera. Ahora, ¿el software abre archivos? ¿O el archivo es el que se abre? No sería como dos funciones. O sea, aquí estoy dentro del software, pero igual para abrir un archivo le tengo que dar yo el clic desde aquí. O sea, desde el propio software. Exactamente, eso sí. Mira, si yo le doy clic derecho, ahí Abrir. dice abrir sobre el archivo, ¿ya? Entonces el abrir debe estar abajo. Ahora, lo otro es que yo tenga que entrar al software, o sea, a una aplicación, digamos Paint, y Paint tiene una opción de abrir archivo, pero no el software. O sea, no el software genérico, ¿no? ¿Ya? Entonces debería ser más o menos como que abrir desde el software y en el archivo abrir archivo, algo así. Exactamente, exactamente. Así debería ser. Entonces, un archivo es como que, digamos, hace los mecanismos para encontrar el archivo y abrirlo. Pero el que se abre es el archivo. ¿Ya? Entonces, el archivo sí abrir. Así como tiene mover a, tiene abrir. ¿Ya? Ahora, el problema de la aplicación. A ver, enséñame cómo juego dentro de Excel. A ver, ese grupo 4. A ver, ¿cómo juego dentro de Excel? Creo que nosotros ahí solo pusimos un ejemplo como para probar. Ya, a ver, de nuevo. A ver, ¿quién habló? Karina. Ah, sí. A ver, Karina, entonces dime qué son los atributos. O sea, el atributo es como las características, pero o sea, Exactamente. personalmente creo que el juego podría ser un tipo de aplicación porque pueden haber cosas. Eso sí te creo. El juego es un tipo de aplicación, pero no es una característica de la aplicación. Lo que pasa es que, verán, ustedes sí manejan los términos, porque son básicos. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando lo ponen acá, dicen, bueno, o sea, les dije una vez, ¿no? Si esa clase fuese persona, yo no puedo decir un ejemplo de persona es Carlos y le voy a poner Carlos. ¿Ya? Son las características de la persona. Acá son las características de la aplicación. Entonces yo nunca he visto que un juego como característica, perdón, una aplicación como característica tenga juego. Ahora, si tú me dices que una aplicación, un ejemplo de aplicación, puede ser un juego como LOL, ¿cómo se graficaría eso? ¿Qué es LOL? Karina, ¿qué es LOL? Si tú dices que es un ejemplo, ¿cómo sería esto a nivel de Java y objetos? ¿Qué sería? Es que yo creo que ahí sería un tipo de aplicación. Pero LOL, ¿qué es? A ver, te voy a poner Ah, es una clase, es un atributo, es un método o es un objeto. un objeto. Un objeto, perfecto. Es porque es una instancia, Claro. ¿ya? Entonces, ¿qué característica tiene una aplicación?
Que se puede ejecutar. Tiene un método de ejecutar, ajá, que sería el abrir querer, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? A ver, el resto del grupo o el resto de personas. ¿Qué tendría una aplicación? Debería ser de un tipo, pero No, solo la aplicación, centrémonos solo en la aplicación, en las características. Tiene un tamaño, Ya, tamaño. ¿Qué más? Nombre. formato, No, nombre. ¿Un archivo tiene formato? No creo. una aplicación, un formato. No. una extensión. A ver, ¿qué extensión es Office? Eso, eso- A Por ver, ejemplo, si podríamos hablar de eso, podríamos poner un tipo género, ¿no? Por ejemplo, Office, trabajo, LOL o juegos así en general. Se sí, podría poner recreativo y así. sí, pero ahorita centrémonos en las características de una aplicación para que corrijan ese diagrama. Todo lo Ah, que en modo dijiste es cierto. general. Sí, características que deben ir como atributos en aplicación. ¿Qué tiene una aplicación? Ya dijeron un nombre. Posiblemente el nombre sea atributo de software, ¿no? Todo software tiene un nombre. ¿Ya qué más? Un tamaño, pero Ah, también También el software tiene un tamaño, exactamente. ¿Ya qué más? Chicos, ustedes manejan software todos los días. Aplicaciones. Tiene, ¿qué más tiene? Puede ser ¿Saben qué está? un objetivo o una función por la que fue creada. Mm, ¿O no? una descripción, sí. Me parece que sí tiene una descripción. Ajá. Cuando uno va a la pantalla de Google y que descarga una app, ahí le sale, ¿no? La descripción. Una versión sería. Versión, eso es lo más básico. Todo software tiene una versión. Windows 11, Office 365. Entonces tiene versión. Pero recuerden que aquí hay un problema porque hay cosas de aplicación que debería estar en software. Por eso la hereda, ¿no? Por eso es un tipo de, ¿no? Entonces todas esas cosas deberían ir al red. ¿Ya? Lo que sí tiene la aplicación que tiene diferente el software es que tiene su ruta de ejecución. A ver, ábrete una aplicación que le dé derecho a propiedades. Y hay algo más que falta, que es básico de toda aplicación que a ustedes no se les ocurre. A ver, déjale ahí, ya. Perfecto. No, abre una más conocida. Ándate a Win32 y búscate, no sé, WinWord. A ver, ¿cómo era? no está Win32. ¿Cómo es? System, 32. sí, a ver, busquemos ahí si hay algo. Busca ahí calculadora. Pon ahí arriba, buscar cal. Ahí está, CalX, ya, da clic derecho, propiedades. Ya. Entonces, ahí está, mira, tiene la descripción, tiene el tipo de archivo que es ese, bueno, es porque es un archivo, ¿no? Eh, a ver, vamos a detalles. ¿Qué más le ven ahí? Tiene el icono, ¿verdad? Tiene el icono, tiene el idioma, mira, ahí está la versión, el nombre del producto, el nombre comercial, la versión del producto. Si se dan cuenta, tiene el copyright. Todo eso, digamos, no tiene el sistema operativo. Digamos, no tiene como que el icono, ¿no? No tiene un icono ¿cuál es el icono para ejecutar Windows? No, no hay, ¿ya? Esos podrían ser, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Yo pienso que lo más interesante es la descripción, la versión, el icono, eso como que es lo más básico de un archivo. Pero de esos, solo el icono es el que tendría la aplicación, ¿no? ¿Ya?
un logo, no sé, lo que sea. Listo. ¿Esta versión ahora de la clase tiene más sentido o no? ¿Tiene más sentido, sí o no? La aplicación, por ejemplo, diferencia. Ah, no, sí creo que el sistema operativo está metiendo a actualizar, ¿no? Algo así. Bueno, ¿se entiende más o no se entiende más? Un computador tiene algunos programas y algunas cosas de hardware. Los software se componen de muchos archivos. Hay una aplicación. Aquí se debería poner la aplicación. Entiendo que es una que está sobre el sistema operativo. Es un tipo de software, ¿no? Ya, entonces, juego, si es. ¿Cómo entraría juego que ustedes tenían ahí? ¿Qué sería el juego? Es un tipo de aplicación. Un tipo de aplicación. Ponle para que no se nos olvide dónde estaba eso. Ponle ahí juego es un tipo de aplicación. Voy por agua. Ya vengo. ¿Cómo se creaba la nota? ¿Qué nota para qué? Nota, solo cuando se ponía nota a la izquierda de aplicación, por ejemplo, ¿cómo se ponía? ¿Alguien se acuerda? Note. Y había un endnote. Este grupo de mala gente, nadie le ayuda. Ya, pero no quiero que le pongas como nota, quiero que lo hagas. Ah, o sea, Ponle, eh, una clase. claro, pues, por eso preguntaba nota para qué. Ya. Seguro que ya. Verás que si esto fuese a prueba, hacer. Es la flechita blanca, o sea, la flechita que está. Uh, Vale, shift. Eh, Ya. ¿Estás seguro que así está bien? El juego es un tipo de aplicación, ¿verdad? Así dijo. Ajá. Ya, entonces, ahora sí. Ahora sí estás seguro 100%. Es un tipo de aplicación. Ya, verán. Estas fallitas que están aquí, tengan cuidado. Esto les dije que en la prueba va a ir cero. Si ustedes me dicen que es lo que le pasó quizás al grupo del semestre pasado, un- una caja tiene un carro. Ya, eso no tiene sentido. Entonces, llega a tal punto en donde yo digo, o sea, no sé si ustedes saben dónde están parados. Y me enojé tanto que les dije, verán, si ustedes estuvieran en mi casa y les digo, pásenme la cuchara, ustedes seguro me pasan el tenedor para tomar la sopa. ¿Ya? Entonces, estén 100% seguros, no hay forma de perderse. ¿Ya? El juego es un tipo de aplicación, porque así nosotros ya lo conocemos. A menos que sea, no sé, por ejemplo, les hable de cosas que no sabemos, no sé, les digo, ¿qué es un quarks? Claro, no sabemos qué es, o sea, como no sabemos la definición, entonces no podemos ponerle si es un tipo de o se compone de otras cosas. ¿Ya? Ok, ahora sí, vamos a la parte de la aplicación. Ya, vamos al main. Ya, entonces dice
Hay una aplicación, hay una carpeta, ahí hay un error, mire. Pero aquí ya se nota bastante. No hay una carpeta que es un archivo. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, sí. Ya, entonces de ahí tú tienes un sistema operativo. Ese lo veo bien. De ahí tú tienes que hay un computador y le mandas el laptop. Ok, perfecto. Eso me parece que está bastante bien. ¿Alguien podría mejorar esta forma de contar esta historia? Voy a tomar el control. ¿Ya? Ok, mira, lo que yo hubiera hecho es lo siguiente. A ver. A ver, lo que yo hubiera hecho es esto. Primero, sí tengo que tener un computador, ¿no? Entonces, computador PC2 es igual a new computador. Perfecto. Esto me parece, la línea 16 me parece perfecta. Y la 14 también me parece perfecta. ¿Ya? Entonces, el computador tiene que tener ese nuevo hardware. Ahora, lo que yo no hubiera hecho es ponerle ese, o sea, crear la variable laptop porque nunca más la voy a usar. Entonces, le hubiera puesto aquí new hardware. ¿Ya? Y aquí le pusiera lo que necesita poner. Ahora, con eso puedo yo utilizar, ya, o sea, solo con poner hardware ya puedo usar la computadora. No, también ¿Quién? debe haber sistema operativo. También tiene que tener un sistema operativo. Entonces no podría yo en la vida real utilizar solamente un computador solamente teniendo el hardware. Tiene que tener hardware más sistema operativo. Entonces, el constructor debería obligarme a ponerle el nuevo sistema operativo. Sería nuevo software. Y aquí yo sí le mandaría, ¿cómo se llama? Bueno, debería tener qué tipo de sistema operativo, ¿no? ¿Ya? Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? Ahora, sí, aquí si ven que como puedo ponerle nuevo software, yo le puedo poner aquí un Office. ¿Le podría instalar un Office? O sea, pongo hardware y le pongo Office. ¿Podría hacer eso? Y lo que me dijeron ustedes es no, tiene que tener un sistema operativo. Entonces, de ley, de ley, de ley, aquí tengo que ponerle new sistema operativo. Y aquí yo sí le puedo mandar uno. Entonces, eso hace que yo obligadamente aquí necesite ponerle un sistema operativo. Porque no puede ponerlo cualquier software, tiene que tener un sistema operativo. ¿Ya? Entonces, aquí esto me obliga a que haya, ¿dónde que le pusieron? Aquí. Lo estás poniendo. Ahí. ¿Ya? Entonces, ahí sí tengo que decirle que tiene que tener un sistema operativo. Uno. Ya, ahí se hace evidente que necesito ponerle eso, porque si no yo no pudiera mandar, no sé, hardware más LOL y ya funciona el sistema. No, así no es la vida real. Ya, no es la vida real así. Entonces, esto debe ponerle acá. Entonces, con eso ya tendríamos cubierto las líneas 16 a 15
y esta que está acá. ¿Ya? Posiblemente cuando yo le ponga New Sistema Operativo, ahí se van a crear todos los archivos necesarios para esta aplicación. ¿Ya? Ahora, si yo quiero, digamos, bueno, aquí sería PC2. Ahora, si yo quiero instalar Office, ¿cómo hago? ¿Cómo Sería, haría para instalar Office? sería lo mejor desde el software, tendría que tener una función instalada y tendría que ponerle un sistema operativo. No, Podría ser. Entonces, hagamos ese cambiecito. O sea, podría ver aquí algo como quiero instalar, por ejemplo, un New Office 365. Podría ser así. sería New Software, porque sí, el Office 365 es un tipo de software. Claro, o sea, digamos, aquí lo que debería pasar es que debería yo tener que hay, por ejemplo, Office 365 es un tipo de aplicación, ¿no? Pero sí es correcto lo que tú dices. ¿Ya? Es solamente para anotar que este es el programa que quiero instalar. ¿Ya? O podrían, si ya, digamos, para ejemplificar, pongamos aquí nueva aplicación. La aplicación podría ser Office 365. ¿Ya? O sea, existen ya llega a como quieran ponerle. La otra es la que dijeron sus compañeros. Le pongo al sistema operativo. Si yo acá necesito el sistema operativo, podría yo hacer dos cosas. Podría saber, por ejemplo, pc 2.get sistema operativo. ¿Ya? Esto igualarle a un... Y poner lo mismo que está arriba. O sea, esta es otra versión. Es instalar. Y le mandaría lo que quiere instalar. Ni un juego, por ejemplo. ¿Ya? Otra versión sería que en vez de mandarle que el sistema operativo, yo lo declare, ¿no? Así como hicieron acá. Por ejemplo, sería operativo. Y aquí le mandaría, en vez de esto, le mandaría ese de acá. Y acá, bueno, directamente sería así, ¿no? ¿Ya? Son tres versiones que podría ser de lo mismo. ¿Ok? Esta sería la forma en que yo hubiera hecho esto, ¿no? ¿Qué hago con el PC? La enciendo, la apago. Obviamente, digamos, para poder instalar tengo que encenderla. Capaz que esto debería estar acá, ¿verdad? Porque si no la enciendo, capaz que no puedo instalar cosas, ¿ya? ¿Se entiende? Vamos a darle cómo está. ¿Se entiende, chicos? Ay, quiero comentar esto. Eh, chicos, necesito retroalimentación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, la historia no tiene mucha
o sea, como que no cuenta lo real, ¿no? O sea, primero creo una aplicación, creo un archivo, creo un software. Aquí, como ustedes están haciendo esto, claro, aquí se dificulta es ver cómo interactúan las cosas, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tengo acceso a todo. Pero si lo hacemos acá, digamos, yo necesito los métodos para poder instalar aplicaciones. ¿Se entiende, chicos? Sí, solo una cosa, o sea, cuando yo le había puesto más o menos así era pensando en que si no le ponía estos primero me podía haber dado algún problema por ponerlo quizás debajo. O sea, si yo lo necesito, podría ponerlo al inicio, ¿no es cierto? Y luego ir codificando ir codificando, pero Tú tengo que ponerlos. tienes que ir codificando de acuerdo a cómo necesites las cosas, ¿ya? ¿No? Porque yo, por ejemplo, dije, ¿y si le ponía todo esto, o sea, todos estos que están aquí, pero dentro de la clase computador? Porque al fin y al cabo los tiene, pero no Por eso, entendí. por eso, por eso debiste, o sea, si tú los querías crear así, o sea, si los creaste acá, por lo menos debiste usarlos aquí en el constructor. Ah, ya, pero eso debería ser en caso de que, De que lo ¿cómo voy a necesites. crear el programa? Ajá, eso entonces, Exactamente, sí. No sería bueno o recomendable que estés desperdiciando memoria y no sabes cuándo los vas a usar. Por ejemplo, de todo esto, solo has usado laptop. Estos de acá están en gris, mira. O sea, por algo el IDE se toma la molestia en ponértelos en colores para que sepas que ni siquiera estás usando esto, ¿ya? Entonces, lo ideal hubiese sido que hagas estas dos. Si yo tuviera que calificar el uso de estos, por ejemplo, cero uso, cero uso, cero uso, un uso. Ya, este sí lo estás usando porque está acá, ¿no? Entonces, de todas tus líneas de código, la mitad no sirve, o sea, no hace nada. ¿Se entiende? sí. Ya. Ahora, la pregunta tuya con la que empezamos esto era, ¿cómo hago para interactuar? Ya, ¿cuál fue tu problema acá? O sea, al inicio, por ejemplo, había creado estas cosas y dije, bueno, vamos a encender la computadora, como la historia Ya. me día, iba a seguir todo lo demás. Pero al momento de que quería, por ejemplo, encender la computadora y todo eso, ya dije, entonces, voy a encender la computadora, esta es una función, un método de la computadora, tenía que crear el método aquí. Ajá, Entonces, ahora tengo que llamar al hardware para que ajá, se encienda todo lo demás. Entonces, ahora ajá. voy método de encender equipo del hardware. Y ya le ponía aquí y, a pesar de que creaba, digamos, el nombre y este tipo de nombre, los mensajes no salían como quería. Porque Ya. me salía cuando corría el programa que el laptop era null. Creo que le dejaba así. Creo que ya no estaba A esta parte ver, de a ver, string. miren, a ver, miren, chicos, les voy a enseñar aquí una cosa. Yo puedo ir aquí, aquí al archivo y acá me dice historial de las versiones, ¿ya? Puedo ver qué hice antes. Entonces aquí está todo lo que él ha hecho, ¿ya? Entonces, ¿cuándo hiciste eso? No sé, digamos fue por acá, ¿ya? Aquí no había nada, aquí fue escribiendo, ¿ya? Sería bueno ver como que a qué hora o en qué compilación, digamos, ya, digamos, le pudiste corregir el error. Pero claro, sin esto... Sin esto, claro, te va a imprimir otras cosas. ¿Ya? Ya, ahí le cambiaste. O sea, yo lo veo que está bien, verás. Sí, No sé en qué momento te sí, dio. pero habrá uno de las 10 porque más o menos es ahora. Cuando son los unos. Pero además acá ya no existía ni el archivo, ¿no? Ahí lo veo súper bien. O solo que le hayas borrado todo antes. No. Sí, sí nos demoramos un poco de tiempo y era porque aquí me daba un error Ya, de- entonces si daba nulo, la respuesta es que este nunca fue inicializado. Posiblemente te faltó esto. Sí, luego cuando yo creé el constructor como que ya me mandaba mensajes. Claro, claro, aquí quieres imprimir algo que no existe. Entonces el constructor tiene que inicializar esas cosas. Revísense ¿cómo se llama? Los,
los videos de las clases pasadas. Verán, yo tengo que trabajar en asumir algo, ¿no? Y lo que yo sí asumo es que ustedes saben algunos términos. O sea, si yo les digo que el constructor sirve para inicializar, para mí es suficiente con que ustedes sepan que aquí voy a hacer este proceso de algo igual a algo. Algo de aquí igual a algo que recibo. O como nosotros hicimos, por ejemplo, pusimos que la capacidad del curso era 0. Ahí estoy inicializando. ¿Ya? Entonces, por favor, si ustedes no entienden lo que estoy hablando, tienen que avisarme porque se quedan con la duda y pues el problema no es mío, el problema es de ustedes en la prueba. Si yo digo que el constructor sirve para inicializar ¿cómo se llama? Los atributos, se entiende que voy a poner todos los atributos o algunos de los atributos igual a algo, ¿no? Entonces, el problema es que cuando le sale nulo, el archivo entiende que ustedes quieren eso, ¿no? La ejecución. Posiblemente no da error. Y ahí sí es como dice, ¿quién está compartiendo? Como dice, bueno, no sé quién está compartiendo, no salía como yo quería. Claro, es que, claro, la ejecución hace lo que ustedes quieren. Capaz que ellos dicen, bueno, quiero imprimir nulo. Ya, no sale como un error. Entonces ustedes tienen que saber, sale nulo, entonces no la inicialicé, entonces la voy a inicializar. Y O, los programas que había hecho, o sea, no habíamos inicializado aquí las variables, pero las podíamos llamar desde el main. Ese era el método get, entonces. eso era el método get, sí. ¿Eso es método get o ponerle public aquí, no? Ya, entonces veamos otra. Entonces, claro, al inicializar ya todo tiene sentido, ¿no? Ahora, lo que sí, por ejemplo, yo podría criticar acá es que siempre se va a encender, ¿no? Alguien aquí sí tiene, siempre se va a encender, pero lo que pasa es que hay un botón, ¿no? La primera vez o sea, cuando lo aprieto se enciende, pero si lo vuelvo a presionar de nuevo, ¿qué va a pasar? Se apagaría. Se apagaría. Entonces, por lo general, bueno, yo creería que aquí debería ser como que botón de encendido y si está apagada se enciende y si está encendida se apaga, ¿no? Algo así. Entonces, Aumentarle un control. Y algo debería tener como que el estado, ¿no? Ujú, como que el estado de esto. Ajá. Bien, chicos, me parece que está bien. O sea, me parece que está bastante bien, la verdad. Sí, lo que esperaría como que lo mejoren un poquito para poner un poco más de controles, pero la idea de que una cosa llama a otra y así sucesivamente, eso me parece correcto. ¿Ya? Digamos, lo que estuvo un poco mal es estas partes de aquí, ¿no? Esto sí estuvo raro. Estas tres clases. Las de acá estaban con algún errorcito, por ejemplo, este asterisco, pero se entiende el concepto. El de acá sí, pues este sí estaba jalado de los pelos, ¿no? O sea, una aplicación tiene un juego. Eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es lo que dijo Karina. Un juego es un ejemplo de una aplicación. O sea, es un tipo de aplicación. Es una instancia de la aplicación. Eso es correcto. Pero en el diagrama, nada que ver. Ahí decía, la aplicación tiene un juego. Y eso es incorrecto. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Me parece interesante que ustedes hayan empezado con el ejercicio del árbol y que después hayan dicho que mejor quieren cambiar. ¿Por qué fue eso? porque era como que más ajeno a lo que sabíamos intentar hacer de un árbol. Porque luego lo Perfecto. intentamos a reducir de una planta, pero aún así Ya, teníamos como que dudas de cómo se intercambia exacto. cada cosa. Teníamos pensado hacerle como que la fotosíntesis y todo eso, pero no Ajá. sabíamos cómo ponerle. ¿Cómo ¿Y Por se cuál eso es la cambiamos. mor- Entonces, cuál es la moraleja de eso? eh,
hacer cosas de lo que sí sabemos. Bueno, o sea, en la vida real no va a pasar eso muy seguido, ¿no? Que a ustedes les toque hacer programas de lo que saben. Bueno, yo creería que ustedes, o sea, si se ponen una empresa, sí deberían ponerse una empresa enfocada a algo que ustedes manejen bien, ¿no? No a ser todólogos. Pero la moraleja es que antes de poder empezar a hacer un programa, tenemos que empaparnos bien del problema, del dominio del problema. Así se lo conoce, dominio del problema. ¿Ya? Entonces no podemos empezar a hacer un programa sin saber el contexto, ¿verdad? Entonces, digamos si esto hubiese sido un proyecto antes de ponerse a programar, analicemos esto. A través de este análisis es lo que nos dice, bueno, más o menos tengo idea o no tengo idea, o cómo resuelvo cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, asumo que al inventarse los métodos y ver cómo se relacionan entre ellos, o sea, pensar en esta flecha, deja de haber dicho, chuta, estoy metiéndome en algo que no tengo, no entiendo ni papa, ¿no? ¿Ya? Por favor, les pido que pongan bastante atención a escribir esto, ¿no? Recuerden que la programación es escritura, es escribir, ¿no? Escribir, 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 escribir. Entonces, si estamos en clases de escritura y ustedes presentan sin puntuación, sin formato, sin respetar las comas, sin respetar, eso, ¿qué calificación tendría? Esto es escribir también. Entonces, por favor, sé que para la prueba va a haber mucho tiempo y mucha presión, de poco tiempo y mucha presión, pero traten de ponerle las cosas bien escritas, ¿no? ¿Ya? Creo que, creo que la gente no le sabe poner atención a esto, pero yo sí les voy a hacer que le pongan atención, ¿ya? Esto es importante. Por algo, si ustedes ven, hay plugins justamente para eso. Por algo, justo el sistema tiene, eh, ¿cómo se dice? Accesos para esto. O sea, no es porque no tuvieron, no, o sea, no sabemos qué más hacer en esta, pongámosles algo que indente automáticamente. No, es porque es importante y se han tomado la molestia de eso, ¿no? Entonces, verifiquemos siempre los espacios y que esté bien hecho, ¿ya? Que sea legible. ¿Alguien más quiere presentar otro proyectito? ¿O tienen más dudas de este? ¿El resto de los grupos tiene duda de este? ¿Alguien más quiere presentar otro? ¿Qué estás presentando? No me sale el nombre. O sea, ahorita le debe salir, pero Carlos. Bueno, Carlos, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere presentar otra? Dije, ¿está bien si le presento uno que está en una fase temprana todavía? Claro. A ver, déjenme ver. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Este es del que dijimos de mochila, que pues era una bastante simple hasta en el diagrama. Este es el de la mochila, ¿no? Sabemos que más que es simple, pero hasta ahora he desarrollado lo que es de meter cosas, sacar cosas y verificar lo que tiene. Acá está el mail. Acá está. Así declaramos primero todo cómo iba a usarse. Que cómo iba a usarse, los distintos objetos de... O sea, en general el grupo tenía una idea de hacer que se autogeneren los bolsillos y todo eso, pero ya por mi parte le hice un poco diferente con lo que sean mejor objetos en sí, igual que las cosas, por así decirlo. Entonces, una existencia de 4 bolsillos, 4 objetos con propiedad. Esto de volumen todavía no lo implemento, quizá para capacidad de los bolsillos y eso. Así que solo quedan las propiedades de nombre y de identificadores en sí. Ya. Luego puse los que son de guardar cosa en 3 bolsillos y luego imprimir qué tienen dentro de los bolsillos. Que es, a ver, ¿dónde está? Bueno, compilamos. Y que el sistema mande, imprima lo que se tiene.
Y aquí está el de guardar cosas. Sí, aquí está. Es el de guardar cosa y se selecciona el objeto a guardar. Luego este imprime lo que contiene el bolsillo en sí. O sea, se ha guardado esto, se ha guardado esto, se ha guardado las tres cosas. Luego imprime el bolsillo superior, tiene un cuaderno. El bolsillo inferior, que es el 2, está vacío. El tercero tiene calculadora y el bolsillo izquierdo tiene cartuchera. Y lo que vamos a... Sí, aquí está condicionando el que si tiene algo el bolsillo imprime el bolsillo, el nombre del bolsillo tiene esto, y si es nulo, o sea, no tiene nada, está vacío. Y ahorita Ya. está desarrollándole lo que era la de bolsillo vaciar y que imprima pues eso, que está vacío. Ya, ok. Hasta Ok, ahora, ¿y por qué está en fases tempranas? ¿Ah? pues porque yo quería implementar lo que era la capacidad de que si se puede meter uno a otro o así, y pues lo veo bastante Ah, fácil. ya, ya. Me faltan controles. Algo así. Y Ya, como perfecto. el programa es un poco simple, pues tampoco sabría qué más meter. Ok, ok. Un poco Listo. simple. ¿Quién más está en este grupo? Yo, Inge, también tengo otra versión del programa con otra idea. Ya. ¿Y qué cambia de esta? Que en cambio yo sí le hice que mochila generara los bolsillos de manera automática, pero en cambio el Ya. mío tiene el problema de que para decir qué objetos están en el bolsillo tuve que hacer una lista, porque tenía un método que es añadir al bolsillo, pero no puedo Ajá. hacer un arreglo que se vaya aumentando cada vez que hago el... Ah, ya, ya. Ok, listo. A ver, sí presentan, pero espera un ratito. Efectivamente, lo que iba a criticar de esto es que puedes subir a donde creas la mochila. Ok. eh, Miren, las líneas 7 y las líneas de la 9 a la 12, ¿ya? Verán, está muy bien, pero aquí lo importante es que no hay relación entre la mochila y el bolsillo. Ya, voy a ejemplificar esto. Espero que me entiendan. Voy a solicitar el control. Ya. Ok. Listo. ¿Qué pasa si yo tuviera dos mochilas? O sea, yo tengo dos mochilas, una mochila azul y una mochila verde. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a... ¿Qué pasó? Ya tengo una mochila verde, igual a new mochila. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos mochilas. O sea, tengo una mochila en este lado y tengo una mochila, ¿verdad? Me voy de viaje, tengo dos mochilas. Estos bolsillos, ¿cómo sé a qué mochila pertenecen? No hay forma de saberlo. Exacto, no hay forma de saberlo. Entonces, en la vida real están desconectados los bolsillos de las mochilas. Nosotros, a través de las estructuras de programación, tengo que asegurar que exista esta relación. Es decir, una mochila tiene bolsillos, varios bolsillos. ¿Ok? Entonces, eh, lo que debería pasar aquí es que los bolsillos deberían crearse aquí. Deben inicializarse los bolsillos. Entonces, ahí sí yo puedo decir, por ejemplo, cosas como guardar en el bolsillo 1 de la mochila azul o de la mochila verde. ¿Ya? Porque puede que yo esté llenando una mochila, pero la otra sigue estando con capacidad disponible. ¿Se entiende? Sí. Entonces, puede existir una mochila. O sea, digamos que yo como programador me olvido de hacer todito esto. ¿Podría existir una mochila que no tenga bolsillos? Entonces aquí tenemos que asegurarnos que este objeto exista, pero, o sea, que su existencia esté bien construida, ¿ya?
Si ustedes se dan cuenta, a través de la escritura de los métodos adecuados, nosotros tenemos que garantizar que los objetos tengan un buen diseño y que tengan una seguridad en la parte de la programación. ¿Ya? Aquí yo podría crear una mochila sin ningún bolsillo. Y a la mochila verde, o sea, según como está escrito, podría añadirle bolsillos a la mochila y la mochila verde quedarse sin bolsillos. Entonces, estoy no haciendo un trabajo adecuado. ¿Ya? Imagínense que yo genero una mochila por un lado y estoy generando 5 bolsillos por otro lado, pero no hay ninguna. ¿Dónde está la costura que la ata a ese bolsillo cosido en la mochila? No hay, no existe. ¿Ya? Esa es Ahora, la primera. perdón. Perdón. Puedo relacionarles a los dos, pero me salían problemas con que era static o con los métodos. Me salió un error con que fuera static el método y si le cambiaba me daba error en la otra clase y ya decidí dejarlos así. ¿Pero por qué le estabas haciendo estático? No, o sea, Si me no, refiero a los métodos como en los anteriores programas, pero en una de las propiedades me salía que debe de ser static y si le cambiaba la propiedad en la otra clase me daba error. Entonces decidí no comerme la cabeza y hacer el resto. ok, listo. A ver, ya vamos a ver esa parte. Me parece que podremos replicar esto, o sea, hacer yo para verle cómo sería. Ahora, en esta parte, ¿qué puedo ver acá? Por ejemplo, aquí, de nuevo, creo un bolsillo, pero no le creo una capacidad. Claro, todavía no le usamos eso. O sea, si no la sabes, o sea, aunque no esté creada la funcionalidad, ya crea esto para que esto no tenga cosas. ¿Ya? No dejes así a medias. Ok. Sabemos que la capacidad es indispensable. Entonces, no la dejes así para después corregirla. Hazla bien. Aunque no hagas nada con la capacidad, ya ponla bien. Porque aquí yo te puedo calificar, bien, está, o sea, yo puedo decir, está funcionando la construcción, pero no ha validado. Entonces, digamos que de 2 puntos tienes 1. Claro. Pero acá yo digo, no, este está mal construido. ¿Sí me entiendes mi lógica? Sí, es como dejar incompleto directamente. Sí, entonces, aunque no la vayas a utilizar por cuestiones de tiempo, esta cábala bien. Ya. ¿Ya? Ahora, este método que está acá, este método recuerda que nosotros vimos que tiene que tener un verbo. Ok. ¿Ya? Entonces aquí debería decir como consultar el contenido. Pero es que él le quise usar el operador ternario para que tenga sentido a lo de considerar una pregunta, pero en el Java cheat sheet me salió bien cómo implementar, así que uso un if nomás ya. Claro, es que ese operador es solamente para asignaciones. ¿Ya? Aquí no hay asignaciones. Ahora, la otra cosa es que, aunque sí parece, claro, retornas esto. Sí creo que lo puedes usar. Ahora, la otra cosa es que, verán, esta forma de escribir, por ejemplo, tiene algo, ¿cómo es? La mano tiene algo, agarra algo. Esas cosas, esta forma de pregunta debería retornar un boolean, ¿no? Claro. O sea, esto está bien, pero si este de aquí fuera boolean. Oh. ¿Ya? Entonces la pregunta debería ser aquí, esto debería ser boolean y la pregunta debería ser como que tiene espacio o está ocupado, algo así, ¿no? Claro. ¿Ya? Y este que tiene es consultar que tiene. Entonces aquí le falta la palabrita consultar que tiene. ¿Ya? Esto está bien. Ya, aquí, por ejemplo, yo te recomiendo de nuevo to do. Todavía no me No se olviden, por algo existe esto. ¿Ya? Por algo existe esto. Es como que ustedes tengan una baja suiza para abrir, no sé, paquetes, pero ustedes dicen, mejor voy a usar mi llave. ¿Ya? No, pues si quieren abrir el paquete y tienen la navaja, saquen el cuchillo y úsenla. Eso es esto. ¿Ya? Sí. Sí. Parecen cavernícolas ahí. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más puedo criticar acá? Ahora, ¿por qué aquí dice esto? Si el diagrama dice otra cosa. A ver,
Eso sí, no le cambié, eso es del proyecto que estamos haciendo en general, entonces. Así que ni idea. Ya, perfecto. ¿Aquí qué debería ir entonces? Mm, no sé. ¿Alguien que le ayude del resto del grupo? ¿Cómo debería ser esta línea? O del otro, o de todo el curso, ¿no? ¿Cuántos estamos? Si dice extens, debería ser la de que termine en blanco. No, 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 a ver. ¿Esto está bien o esto está bien? ¿Cuál de los dos está bien? El UML está bien. El UML está bien, entonces no voy a dañar el UML, pues. No tiene sentido que la mochila sea un tipo de bolsillo. Ah, entonces ya. ¿Qué debe ser aquí entonces? Habría que borrar el extens mochila. Exactamente. Ahí. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí está igual. Verán que estas cositas le pueden costar a ustedes el bimestre. ¿Ya? Ahora sí, César, ¿puedes enseñarnos el tuyo? Bien. Ya, en cambio, en mochila se crea de una vez bolsillo y está como una regla. Pero aquí tenía una duda porque cuando yo, por ejemplo, ponía algún método para el bolsillo, para el arreglo, Ya. me salía que eran todos nulos. Así que primero tuve que ponerles todos un new bolsillo de esta forma. Eso está muy bien. Ya, eso quería preguntarle porque no Sí. estaba muy seguro. No, Ya. eso está perfecto. Ajá. Ahora, Ya. hay un problema que yo le veo a eso. A ver. Yo quiero que ustedes entiendan muy bien la diferencia que tiene una programación que sí está orientada a objetos a una que no está orientada a objetos. Ok. En nuestro universo de objetos, el bolsillo es un concepto. Y es un concepto que tiene características y que tiene acciones. ¿Ya? Aquí, ese public mochila recibe la cantidad de bolsillos, pero eso es un dato informativo. No son los objetos bolsillos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? A ver, a mí me interesa saber que una mochila tiene 5 bolsillos o me interesa saber las características, es decir, lo que está en el diagrama UML del bolsillo. ¿Qué es lo importante? Saber las características. Saber las características. Entonces, recibir la cantidad de bolsillos, no me ayuda a saber las características. ¿Ya? Yo entendería de que por la forma en que se está programando, yo le podría tener que la máxima capacidad de bolsillos que tiene esto debería ser 5. Ok, perfecto. Pero en algún método de toda esa clase mochila debería haber alguna cosa como que se llame agregar bolsillo. Porque aquí, cuando tú le estás poniendo un nuevo bolsillo, estás dejando de lado la capacidad que tiene. Puede hacer un bolsillo de más capacidad que otro, ¿no? Y justo lo que es más importante, que yo creo que es la capacidad, es lo que está de lado. O sea, es un objeto que se ha manufacturado y la capacidad, ¿dónde creas? Déjame ver cómo es el constructor de bolsillo. Entonces todos tienen la misma capacidad, mira. Sí, eso también quería editarlo porque solo era para ver si valía el programa. La otra idea Sí, era sí. que en lugar de número de bolsillos ponga los tamaños de cada bolsillo y aquí mandarle esos tamaños. Perfecto. Eso me agradaría haber visto más. O sea, capacidad de cada bolsillo. Eso podría ser, ¿no? Entonces le mandas 20, 30, podría ser. Aunque lo ideal fuera
quiero crear una nueva mochila con un nuevo bolsillo de tanta capacidad, nuevo bolsillo de tanta capacidad, nuevo bolsillo de tanta capacidad, nuevo bolsillo de tanta capacidad. Así debería haber sido. ¿Quieres que le haga? ¿Quieres que la ponga en el main? ¿Cómo sería, Inge? A ver, déjame, te solicito el control. Ya, entonces esto debió ser así, mochila, la 2 igual a new mochila, pero esta mochila tiene, bueno, digamos 4 bolsillos. Entonces tiene que tener 4 bolsillos nuevos. New bolsillo, una capacidad, por ejemplo, de 500. New bolsillo con una capacidad de 100. ¿Ya? O sea, podrían haber más atributos, ¿no? Por ejemplo, el número, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer lo básico. Otro nuevo bolsillo, capacidad de 150. Y así puedo irme hasta el infinito, ¿no? Así debería ser. Entonces creo una nueva mochila que tiene 3 nuevos bolsillos. ¿Ya? Incluso esto es flexible. Ustedes se han visto que, por ejemplo, hay unos bolsillos de gafas que se ponen con velcro. ¿Sí han visto? Que se ponen en las tiras de las mochilas para guardar las gafas. ¿Sí han visto? No, profe. Bueno, hay unas cositas para guardar gafas que tienen una abrazadera, o sea, que tienen con velcro, se abraza en la tira y se la puede poner en la mochila. Entonces, si yo mañana ocupo otra mochila, despego el velcro y la amarro en la otra. Entonces, esto es tan flexible que yo puedo crear aquí, por ejemplo, en vez de crear un nuevo bolsillo, le puedo mandar el bolsillo de gafas. Bolsillo de gafas. Que ya lo tengo en algún otro lado creado. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo yo puedo ir añadiendo cosas a las mochilas de esta manera? Entonces, ese mochilo de gafas lo puedo sacar de una mochila y ponerlo en otra mochila. Entonces, ya ni siquiera es un nuevo bolsillo, es uno que ya existe, que lo tengo guardado en mi cajón. Entonces, no necesariamente tengo que ponerle new. De esta manera, en cambio, o sea, es tan rígido el programa que no puedo hacer esto, ¿sí me entienden? O sea, no podría ponerle un objeto que ya tengo creado. ¿Ya? Entonces, claro, obviamente para que exista eso debería haber un bolsillo. ¿Ya? Debe haber algo así, ¿no? Ay, perdón. ¿Ya? Entonces, claro, debería haber algo así. Entonces ahí sí ya lo podría utilizar acá, ¿no? Ya. Aquí no va la coma. Ya, entonces así más o menos debería ser esto. ¿Ok? Entonces ahí crea las cosas.
Ya, y ahí sí, ¿no? Imprimo la mochila y me imprime todo lo que tiene la mochila, ¿no? Poner cosas, perfecto. Y acá sería en qué bolsillo, ¿no? Sí, el Ya. número de bolsillo. Sí, eso me parece bien. Entonces con esto de acá ya te evitarías hacer el constructor este que está acá, Ujú. ¿ya? O sea, no digo que no esté mal, ¿ya? Pero si te das cuenta que el diseño es rígido, Sí, ¿ya? Entonces eso es una propiedad que quisiéramos nosotros evitar, ¿no? La rigidez del programa. Quisiéramos un programa que si yo mañana quiero hacer ya no una mochila, sino una maleta, o sea, simplemente con hacer un pequeño cambio o crear una clase distinta, eh, esto cambia, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, una mochila por ejemplo, puede haber una versión distinta de una mochila, ¿no? Una mochila no sé, para drones, o una mochila para cámaras fotográficas, ¿no? Entonces, haciendo pequeños cambios, todas estas cosas ya están funcionando, ya están probadas, ¿ok? Pero en cambio, como es tan rígido el diseño, resulta que tendría que yo cambiar muchas cosas en todo el programa para adaptarlo a algo nuevo, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? sí, es que por ejemplo, en esta parte de acá, para que me dé la lista de objetos que tiene Ah, un ya. bolsillo, no sabía cómo hacerle porque, por ejemplo, la única forma que se me ocurrió es que en el bolsillo hubiera una lista de las cosas Sí, y cada vez que yo pusiera una de esas cosas la simplemente buscará actualizas un la lista. espacio y lo pongo y si en caso de sacar, busco si está ahí y lo borro. Así es, Pero el problema es así es. que solo estoy limitado a, A 10. a 10 y no sabía cómo le puedo poner para que sea cualquiera. Ajá. ¿Ustedes no vieron arreglos dinámicos el semestre pasado? No que yo recuerde. Ok. Según el Pencil, vamos a ver nosotros aquí arreglos dinámicos. O sea, vamos a ver las colecciones dinámicas. Ahí vamos a arreglar este problema, este limitante. ¿Ya? Por ahorita dejemos así nomás. ¿Ya? Eh, Y esa el regla, poner, Inge, ¿no le perdón. puede aplicar el arreglo de las clases que le hicimos en eso de la matrícula? No le Aquí serviría. hay, aquí hay un arreglo de clases, mira, ve. Pero, ¿cómo era? Es que el de la matrícula usted le había puesto clases, punto, 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 clases. Ah, obviamente, sí, 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 mira, si quisiéramos ahorita arreglar este de acá, arreglar este constructor, vamos a ver si nos sale. Dice que el constructor, ¿no? Ya, este que recibe bolsillo, que recibe bolsillo, que recibe bolsillo, que recibe bolsillo, esto realmente quedaría, es un arreglo, ¿no? Pero sigue siendo estático. Así que le pongo así. Si le pongo así, esto sigue siendo estático. Lo que se refiere tu compañero es que, por ejemplo, la primera vez la lista de cosas está vacía, pero cuando se lo llena de nuevo, ahora ya no tiene que ser vacía, sino que tiene que avanzar en uno, y tiene que avanzar en otro, y tiene que avanzar en otro. Entonces, digamos, si ustedes no saben manejar arreglos estáticos, dinámicos, lo que ustedes tendrían que hacer aquí es crear una lista nueva, pasar los datos de la lista antigua a la lista nueva. ¿Ya? Y borrar el de la lista vieja. ¿Sí me entienden? O sea, ahorita ustedes deberían estar en la capacidad de hacer eso, ¿no? O sea, creo una lista de cosas nuevas que va a ser igual a la lista de cosas más uno. ¿Se entiende? Pero Sí, ahorita sí deberían estar en la capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, poner cosas. Aquí debería estar algo como que
lista nueva va a ser igual a new cosa, o sea, un nuevo arreglo, pero puedes poner el otro símbolo. Ya, entonces aquí debería tener this, no sería lista de cosas nomás sin el this. Punto length más 1. Bueno, ahí puedes corregir length más 1. Creo que le falta la T. Ya, más 1, ¿verdad? Y entonces pasarle la lista de estas cosas. Pasar los datos. Y después eliminar o reemplazar las listas, ¿no? Entonces, esa es la única forma que pudiéramos ahorita, ¿cómo se dice? De que sea dinámico, ¿no? ¿Sí? César, Sí, ¿verdad? Pero eso ya es programación básica. Ya. Lo que sí, sí vamos pero a ver luego es lo dinámico, ¿no? Hay algo que vi aquí que no me gustó. A ver. Aquí en el poner cosas falta validar la capacidad, ¿no? Media hora. la capacidad está acá, si tiene espacio o no. Es que esa función le puse para mochila, así que lo primero que va a hacer mochila es ver si tiene espacio y luego le mando a poner. Dije, no se le escucha. Ay, perdón, creo que me muteé. A ver, esta parte de aquí creo que no me cuadra. No me cuadra porque, a ver, tiene espacio, pero ¿para qué? Aquí Para falta guardar. algo. A ver, qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un bolsillo que tiene capacidad de 300 y le meto 3 cosas de 100? ¿Entran o no entran? Primero se va poniendo una por una y se va aumentando el espacio ocupado. Ajá, Y en el momento en que ya llega al máximo, aquí no va a pasar de aquí. ajá. Entonces, ¿las 300 entran o no? ¿Las 3 cosas de 100 entran en la de 300? Sí debería. Sí debería. Ahora, ¿qué pasa si meto una de 200? Entonces, aquí me va a decir que sí tiene espacio. Pero no tiene cualquier espacio, tiene espacio de 100. ¿Qué pasa si le quiero meter una cosa de 200? O sea, 2 cosas de 200. ¿Debería entrar? No Yo debería. creo que el programa lo va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque tiene un poquito de espacio. ¿Ya? Como si tiene un poquito de espacio libre, entonces se va a dejar poner cualquier cosa. Está de que hagan el programa y prueben. Sí. Aquí tengo que saber si tiene espacio para el tamaño de la cosa. O sea, aquí yo debería decirle, mandarle el volumen de la cosa. Entonces, ¿tienes espacio para guardar esta cosa? Eso es diferente, ¿sí o no? A ver, no recibes el volumen. Recibes, piensa en objetos, no en atributos. Ese acá le voy a poner que le mande el... Piensa en objetos, no en atributos. Exactamente. No. No, Piensa en objetos, no en atributos.
Mm, Estaba bien, solo que no el int. ¿Qué recibes? Voy a recibir directamente entonces. Exacto, recibes la cosa. No manden los mensajes atributos aislados. Manden el grupo. ¿Ya? Bueno, ahí ya te toca hacer el... Ajá, exacto. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Pero no manden atributos separados. Manden objetos completos. No manden pedacitos. ¿Ya? Tiene espacio para esa cosa. Punto. Eso es lo que el método debería hacer. No debería ser, tiene espacio para el volumen de esta cosa. No, porque ¿qué pasa si yo le cambio, ahora quiero guardar en vez de cosa, no sé. Bueno, digo, ponerme a lujubrar algo, pero no mando al atributo, mando los objetos. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberías arreglar en tiene espacio? Tienes que mandarle ¿qué? La cosa. La cosa. ¿Ya? ¿Qué tal que no solamente, o sea, sí nos ha pasado, ¿no? Que, no sé, quiero guardar algo que el volumen es pequeño o el peso es pequeño, pero la forma no le da, ¿verdad? Por la forma no va a entrar. Entonces, ¿qué pasa si ya entonces tengo que considerar si tiene espacio, pero no por el volumen, sino por la forma? Ah, entonces tengo que hacer otro método para ahora mandarle la forma. Y después otro para que sea cosa punto volumen. Y otro con cosa punto dimensión. ¿Se dan cuenta? Este tiene espacio, tiene que solo decirle si tiene espacio para la cosa. Y este que está acá, él después irá mejorando. Después podrá ver si entra por la forma, por el tamaño, por la posición, pero este es la responsabilidad de este. El otro no tiene que decirle, ah, mira, mándame la forma y mándame el espacio, mándame. ¿Para qué le va a mandar por pedazos la información? ¿Está claro? No sé qué pasa, le pongo el Yo también me paréntesis. estaba poniendo, Ah, disculpa. ya, ya. Ya, me está haciendo bullying. Ya. ¿Entienden, chicos? Hay que pensar en objetos, no en atributos. La otra cosa, porque esta notación, ¿de dónde salió esa notación? Ah, en eso le puse en el último momento, no, no revisé cómo era de poner, disculpe. ¿Ya? ¿Cómo es la notación, chicos? Te parece que solo estamos los dos. ¿Quién más está en el grupo? Christopher. ¿Qué más? No era el asterisco. Ya, asterisco puede ser una. ¿Qué más? Pero asterisco significa como que desde cero, ¿no? Entonces, tiene que tener al menos uno. ¿Cómo le pongo de uno a varios? Del 1 al asterisco. Del 1 al asterisco o del 1 al n. ¿Y cómo le pongo al? ¿Cómo le pongo del 1 al? Al. ¿Cómo le pongo al? Los 3 puntos. 2 puntos. 2 Ah, puntos. 2. Y sin espacios. Entonces, de 1, 2 puntos n o 1, 2 puntos asterisco. Esas son las dos únicas formas que se puede poner esto. ¿Ya? Obviamente, el sistema este les deja poner lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque el sentido del diagrama es que ustedes pueden explicar lo mejor que pueden con el gráfico. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren poner ahí mamita, pueden escribirle mamita. Pero también está en nosotros utilizar una especie de estándar, ¿no? Es como la puntuación en una escritura. O sea, yo puedo inventarme un símbolo que sea, no sé, culebrita. Entonces, claro, para mí la culebrita va a significar eso, pero si alguien va a leer no va a entender qué es la culebrita. ¿Ya? ¿Me entienden, chicos? Hay que tratar de usar los estándares, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta más? Ya se nos fue volando.
¿Alguna pregunta más del grupo? No, y ¿O para el grupo, el resto no tiene nada que preguntarle al grupo o preguntarme a mí sobre esto? ¿Ok? ¿Algún otro grupo que quiera decir algo? El lunes les voy a revisar esto, ¿no? Ahí con defensa. Además, bueno, gracias, César. Bueno, si nadie más quiere presentar algo, entonces podríamos dar por terminada la clase. Última oportunidad. ¿Alguien más? Verán que sé que muchos de ustedes no entienden ni papa de la clase. Esos que no entienden ni papa de la clase, no tienen algo que preguntar. ¿Quieren que diga los nombres? Inge, yo tengo una pregunta, pero es más con respecto a las pruebas. Digamos, la primera prueba que vamos a tener nos da el problema y todo, y entonces en el momento de calificación, ¿cómo sería, digamos, tanto porcentaje el diagrama, el que sea directamente a objetos y no la programación que vimos el anterior semestre? ¿Cuánto valdría eso? Ya, no, eso no tiene respuesta. A ver, yo voy a... la prueba se divide en dos partes. La parte teórica, ¿verdad? Nosotros estuvimos haciendo un glosario de términos, entonces van a estar los glosarios. En la parte teórica va a haber mezclado parte práctica. Por ejemplo, de este diagrama corrija lo que está mal o ponga lo que le haga falta. ¿Ya? Y de ahí la parte del ejercicio, esa es una parte de juicio de valor de mi parte. ¿Ya? No hay que si tiene el diagrama vale un punto y si tiene 5 líneas sin errores vale otro punto. No, es juicio de valor mío. ¿Ya? Entre las cosas que yo pongo de valor es la estructura, la lógica del diagrama. Y la lógica del diagrama entra desde eso, ¿no? El bolsillo tiene una relación con la mochila, eso es lógica, ¿ya? No puedo yo decir, ah, mira, este lo hizo bien, porque primero hay muchas formas de interpretar el programa, ¿ok? Y puede que el diagrama esté bien hecho, pero el código no refleja lo que tiene en el diagrama. O puede que el código, puede que el diagrama tenga algún error que en cambio se lo entiende con el código que ustedes hagan. Entonces es muy difícil decir, mira, si tiene el diagrama va a valer esto, ¿ya? Lo que sí hay descuentos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué descuento yo? Eh, las flechas, ahí van descontando puntos, ¿ya? No es lo mismo que haya un diagrama que todas las flechas están mal, que un diagrama tenga solo una flecha mal por error, ¿verdad? Entonces también estoy consciente de que puede haber algún error. ¿Qué más? La forma de la escritura con los verbos, que se respete el estándar, por ejemplo, esos números, ¿no? Del 1 al n, ¿verdad? Eso es lo que, si no tiene eso, les van descontando. En el diagrama, en el código, en cambio, ¿qué se descuenta? Por ejemplo, el uso del estándar de Java, ¿verdad? El uso de las mayúsculas, la forma de poner los nombres, la indentación. Otra cosa que les puede perjudicar a ustedes es, digamos, que presenten cosas incompletas, ¿no? Por ejemplo, Christopher presenta un programa que en el diagrama parece que está bien, pero al momento de escribir el código dice extends bolsillo, extend mochilas. ¿Ya? Eso ya invalida también la calidad del diagrama, ¿no?
o podría invalidar la calidad del diagrama. Entonces, esas cosas son juicio de valor, ¿no? Yo pondré algunos criterios de valor de los que acabo de mencionar y ver si realmente pasa o no pasa, ¿no? Puede que el programa ni siquiera funcione y van a tener mejor nota que un programa que sí funcione. ¿Ya? O sea, el uno funciona bien, pero está hecha sin objetos. Hay otro que no funciona bien o que tiene algún problema, pero está hecho con objetos. ¿Cuál debería valer más? ¿Qué opina? El Pues de va a valer objetos. más, va a valer más el que esté objetos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil como que puntuar por peso de líneas, ¿no? O puntuar por funciona o no funciona. O sea, a mí lo que funciona o no funciona es lo que menos vale. Obviamente si vale, mucho mejor, ¿no? Pero no se confía en que pueden hacerlo bonito y tienen orientación a objetos, perfecto, es 10 sobre 10, pero el semestre anterior, no en este. ¿Sí? ¿Sí responde la pregunta? Sí, gracias, sí. Ya, entonces, por eso les digo, tengan cuidado, tengan cuidado. Sean bien cuidadosos con lo que hacen. Preferible tener algo bien hecho a tener un montón de cosas que no están bien hechas. ¿Ya? Entonces, traten de practicar, escribir este programa que ustedes están haciendo, traten de escribirlo, ¿verdad? Digamos, ya tienen las observaciones, ya tienen el análisis, entonces traten de escribirlo de nuevo utilizando las cosas de la herramienta para que ustedes vean cuánto se demoran. También vean, copien el archivo, ustedes van a tener que subir el proyecto, entonces copien el proyecto, vean dónde está, ubíquenlo, porque no va a haber excusas de nada ese día. También, ¿qué otra cosa va a haber? Ustedes tienen que dar la prueba con la cámara encendida. ¿Ok? Eso, chicos. Traten de leer bien el enunciado. Entonces, claro, la próxima semana vamos a hacer un ejercicio donde yo les doy el enunciado para ver cómo se va desarrollando. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Inge, y con respecto a, por ejemplo, cosas tomadas en cuenta en programación 1, como por ejemplo sería la implementación correcta de funciones, comentarios, qué sé yo, reimplementación de funciones en la misma función, y todo eso también tomaría en cuenta, o más tomaría en cuenta lo de la correcta implementación de, por ejemplo, el diagrama, los objetos y todo. Bueno, lo que tú acabas de decir tiene bastante concordancia. Por ejemplo, no sé, que haya un buen método. Claro, el buen método es si ustedes han abstraído bien el proceso. Por ejemplo, digamos que les toca de examen hacer el del carro de transporte, ¿no? Entonces, claro, debería haber un método que se llame como que carro meter caja, ¿ya? Entonces, claro, la caja, igualito que en la mochila, ¿no? ¿Hay espacio para esta caja en ese lugar? ¿Ok? Entonces, claro, el nombre del método y el uso del método es parte de lo que tú dijiste, ¿no? Que estén bien implementados las funciones, que tengan un buen nombre, que tengan un objetivo claro. Eso es justamente, digámoslo, está bastante relacionado con objetos, ¿no? Inge, por ejemplo, a lo que yo me refería es que una función, si bien puede tener menos líneas en el bucle while, por ejemplo, pero en lo personal, para mí es más cómodo un if else y obviamente va a salir un poco más largo el código, pero a veces por naturalidad se pone un if else y sale un poco más largo el código, en vez de Ah, usar ya, un ya. while. O sea, como ponerte más notas si usas el uno o el otro. ¿A eso te Correcto. refieres? No, eso no va a pasar acá. O sea, tendría que ser algo súper mal hecho,
como lo que dijeron, ¿no? O sea, quiero poner un if, pero le pongo un for, ¿no? Ahí sí, ¿no? O sea, señor, ya pasó esa materia, ¿no? Entonces, bueno, pero no, a ese nivel no. O sea, como que si usas un if o mejor un if else, no. Porque eso no se relaciona mucho con objetos. Eso ya son otras métricas como de, no sé, más eficiencia en el código, ¿no? Acá lo que estamos viendo es más o menos toda la complejidad y cómo funciona la interacción entre los objetos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que ustedes hicieron ahorita del bolsillo, ¿no? Ahorita, en la vida real, tú deberías meter cosas, no tener una capacidad como pusieron en el bolsillo de 10, ¿ya? Ahorita le vamos a dar esa funcionalidad porque sí, ¿ya? Es decir, podría estar eso implementado de mejor manera, pero si no lo logran implementar de mejor manera, no importa, ¿ok? También ahorita estamos utilizando algunos mensajes, ¿no? Un system.print, alguna cosa, como para simular que se está ejecutando algo, ¿no? Entonces no se va a meter mucho a, a ese tipo de cuestiones, ¿no? De programar todo bien. A menos que el enunciado te lo diga, ¿no? O sea, quiero meter cosas en la mochila y la limitante es la capacidad del bolsillo. Ahí sí deberías estar funcionando la regla, ¿no? Esa regla. Entonces, si usas if, si usas otra versión, pues eso es lo de menos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto falta para esa prueba? Falta la semana que viene, ¿no? O sea, toda la semana vamos a estar haciendo así estos ejercicios. Obviamente, si ustedes también ponen de su parte, ¿no? Ujú. Y Eso viernes. sería tan Inge- mal que eso. De ver, ¿qué pasó? Perdón que le interrumpo. ¿Qué dijiste? Viernes sería la prueba. Lenin, a ver. Dije martes 7. Ah, perdón, Inge, no lo escuché. Gracias. Martes 7 será la prueba. Martes 7, sí. O sea, trataríamos de hacer toda la semana revisión de ejercicios y el 6 la última revisión de los conceptos por si acaso. ¿Sí? Sí, Está una por ahí. cosa. Pero sí Ya. de fiestas de Quito, sí tenemos clases. Ah, cierto. Bueno, ya no. El lunes no hay clases y ya toca la revisión el viernes sería. Una revisión rápida así de los conceptos más que todo. Y no vale aplazarle solo un día más, profe. O sea, el martes y el miércoles la prueba. ¿O no? Eh, veamos cómo van en el ejercicio de la semana que viene. Si ustedes no participan y veo que andan perdidos, les pongo de la prueba el 3 para que ya se despechen bien para el feriado. Pero si ustedes participan de forma positiva y de forma activa, la aplazamos para el 8, ¿ya? Es decir, se portan bien, la aplazamos, ¿ok? Vean que estoy poniendo todo de mi parte para que ustedes entiendan, ¿ya? Ustedes también tienen que ponerle su parte, ¿no? Los más interesados deberían ser ustedes. Pues no me preguntan. Yo asumo que están entendiendo. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Yo preferiría que me pregunten de los objetos y no tanto del día de la prueba. Bueno, eso es importante también. Como programador, usted cuando hace una clase y un objeto, prefiere hacer el constructor, si es que tiene que meterle más variables y todo eso, o desde el main haría o conectaría las clases. No es preferible hacer todo desde el constructor, porque si no me tocaría hacer métodos get y set por todos lados.
Y por lo general una cosa se construye siempre con los datos básicos. O sea, ahorita estamos metiendo datos a mano, ¿no? En el constructor, pero por ejemplo, cuando están haciendo una aplicación web, entonces las instancias viven en un periodo pequeñito de tiempo. Entonces, la cosa es que o sacan de la base de datos, entonces sacan un texto y ese texto le mandan al constructor. Y ahí ya se construye. O, ¿cómo se llama? O están utilizando un formulario. Entonces el formulario mete en todos los campos y cuando va a la siguiente pantalla, todos esos datos se meten en el constructor. ¿Ya? O sea, no hay esos casos donde van construyendo el objeto de dato en dato. ¿Ya? Hay constructores o métodos. Bueno, el constructor es un método. O métodos que te dan te mandan el paquete completo de datos para procesarlos. Entonces, por eso, claro, imagínense, estuviéramos haciendo el estudiante y después un set nombre, set cédula, set ni sé qué, set ni sé cuánto. Y el dato y puedes cometer el error de no ponerle un dato, ¿no? Como el bolsillo. O sea, está bien puesto en la mochila y los bolsillos, pero ¿en cuándo los conectas? Y de hecho el error dio eso, ¿no? El error da que si yo le borro los bolsillos, el programa sigue funcionando. O le pongo otra mochila o le borro la mochila y no importa. En el que presentó Christopher. En el que presentó César sí está un poco más controlado porque el mecanismo para acceder a los bolsillos es a través de la mochila. Entonces, si no existe la mochila, no puedo hacer nada y eso es correcto. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Ya era con respecto de ¿cuál sería la diferencia entre un objeto y un concepto? A ver, vamos a dibujar. ¿Cómo dibujo? A ver. Si yo busco en el diccionario algo, me va a dar un concepto. ¿Ya? Pero un concepto entra ya en un ámbito filosófico de definir algo. Definir algo. ¿Ya? Entonces yo digo, por ejemplo, quiero saber qué es un aguacate. Entonces, al momento de definir qué es un aguacate, el diccionario me va a dar más ideas conceptuales. ¿Ya? Cuando nosotros estamos haciendo este proceso de aprendizaje, entonces nosotros tenemos que trasladar estos conceptos a nuestras clases, que equivalen a nuestro diseño. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un aguacate? Entonces yo digo, es una fruta, es un vegetal, es un animal, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a definir estas cosas porque van a haber estas clases. ¿Ya? Luego, digo, ¿qué tiene una fruta? Perdón, ¿qué tiene este aguacate? ¿Qué tiene? Entonces, cáscara, tiene una pepa, tiene un color, un sabor. Entonces, esto vuelven a definir atributos de esa misma clase. ¿Ya? Entonces, realmente la parte de conceptualizar cosas en un sistema es justamente analizar este diseño de estas clases. ¿Y por qué digo diseño? Porque este aguacate es un tipo de algo que tiene otras cosas como cáscara, como semilla, ¿ya? Etcétera, 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 ¿no? Y esto puede ser otra cosa. Esto es conceptualizar. Y también está qué hago con eso, ¿no? Puedo licuarla, puedo cortarla, puedo pelarla. Por ejemplo, un aguacate lo puedo pelar.
pero una piña la puedo pelar. O esa Sí, tengo correcto. que, pero tengo que cortarla, ¿no? Cortarla la cáscara, porque no creo que o sea, no he visto que la saquen como pelar un guineo, ¿no? Un banano, Ah, ¿verdad? Entonces, esas cosas es la conceptualización. Ahora, si tú te das cuenta, Johan, esto es la relación. Cuando yo digo el objeto, es lo que dijo, ¿quién fue que dijo? Karina, Erika, ¿quién fue? ¿Del juego? Sí, del juego. Entonces, cuando Sí. yo hablo de esto, del juego, entonces aquí yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la instancia, ¿ya? De algo que en realidad existe, de algo existente, ¿ya? Porque es diferente decir, mira, el aguacate es así, asado, cocinado, pero otra cosa es ya ver la fruta, ¿no? Entonces, aquí está la fruta, ¿ya? Entonces, esto es lo que existe en el mundo. El concepto, por ejemplo, el aguacate en concepto no me lo puedo comer, pero la fruta, o sea, ya la cosa de la realidad sí me la puedo comer. Ya puedo hacer algo con eso. Lo mismo pasa acá. Yo solo con las clases no puedo hacer nada. La clase me define esto, me define el diseño, pero para usarla tengo que instanciarla, tengo que hacer que exista. ¿Ya? Si ustedes tienen la clase bolsillo y no la ocupan nunca, entonces nunca podría yo guardar cosas en el bolsillo. Entonces ahí tenemos errores de que tiene que ser static para que se pueda usar. ¿Ya? Aunque todavía no vamos a ver eso, porque nos vamos a confundir. Pero tiene que instanciarse. ¿Ya? Entonces, cuando sus compañeros vienen y dicen, queríamos hacer sobre un árbol, podemos empezar a hacer el diagrama. Y tenemos la idea de esto, ¿no? De cómo es el árbol, cómo interactúa, pero también esa parte de la interacción creo que se les complicó porque no sabían qué poner o qué inventarse. Entonces posiblemente faltó analizar conceptualmente qué se puede hacer con un árbol o cómo se interrelacionan las comunicaciones entre, no sé, la raíz y la hoja. Por ejemplo, la fotosíntesis. Sabemos qué es la fotosíntesis, pero quizás no sabemos tanto para saber qué produce internamente y ahí empiezan los problemas. Bueno, no sé, le ponemos árbol a hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces sería árbol punto hacer fotosíntesis. ¿Ya? Eh, pero ¿y qué hace internamente? Quizás eso falta. No sabemos, porque no sabemos conceptualmente qué es lo que pasa. Capaz que el árbol hace fotosíntesis ¿en dónde? ¿La hace en las hojas? Y después, ¿qué hace adentro? ¿Qué pasa cuando hace? ¿Qué pasa internamente con la sábila? La sábila se nutre de algo. Entonces, claro, conceptualmente falta conocimiento. Claro, si no sabemos los conceptos, posiblemente vayamos a hacer un alboroto de código que no funciona como debería. ¿Ya? Entonces, ¿el objeto representa un concepto? Yo diría que no. El que representa el concepto es la clase. Y la clase me permite crear objetos. Obviamente el objeto va a respetar el diseño de la clase, como el concepto respeta la realidad de la fruta en la realidad, ¿no? O sea, no puedo decir, los aguacates son rosados, y voy a la realidad y no son rosados, ¿no? Entonces hay una concordancia conceptual con la realidad, así como debe haber una concordancia entre el objeto y la clase, ¿ya? Pero, ¿dónde analizas esto? Aquí. ¿Y de dónde sacas todas estas respuestas? De su concepto en la vida real. ¿Se entendió, Johan? Sí, muchas gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, por eso es importante analizar, ¿no? Las fases de desarrollo de software empiezan con análisis. Y después del análisis viene el diseño. Y después del diseño viene la construcción.
que es la codificación. Así sigue el flujo. Analizo los conceptos, analizo mi entorno, después diseño mi solución y después que ya la tengo pensada, empiezo a codificar. Bueno, chicos, verán, el día lunes vamos a revisar, si es posible, los compañeros que ya presentaron, que presenten su mejora. Los demás asumo que no presentaron, o la posibilidad es que está muy mal su trabajo o no había nada que preguntar. Entonces espero que esté muy bien para el día lunes. Es el último día que vamos a revisar estas cosas. Y de ahí vamos a hacer ejercicios. Creo que voy a hacer uno yo y después hacen uno ustedes, después uno yo y después uno ustedes. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Que pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Que pasen, tengan un buen fin de semana. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias. Gracias, ingeniero.